Bien. Bien, como decíamos, ahí tenemos en la figura 43 un hermoso rotor de una turbina Banks. Fíjense la característica, ¿no? Acá tiene en esta zona tiene una placa de acero más gruesa todavía, como para que esta plaquita no sufra tanto los esfuerzos, rigidiza más. ¿Eh? Esa plaquita que está acá es más gruesa y está pegada al lado de la placa donde recién van pegados los álabes. ¿Ven? Y ahí en el lateral se puede ver la forma en que han sido soldados los álabes, que queda marcada en la placa metálica. Esta parte del equipamiento yo prefiero que se haga con eh, acero inoxidable y de alta resistencia. ¿Por qué? Porque siempre va a estar sometido al agua y puede ser de que sea esta la que nos jorobe bastante el tema. Eh, Nos provoque oxidación, acumulación de material oxidado a la vuelta. Entonces es preferible que todo esto sea de acero inoxidable, pero de todos modos, si uno le da un cierto periodo de vida, puede hacerlo de acero común. ¿Sí? De todos modos, un eje muy importante en el medio y los soportes de los árabes en los extremos, fíjense, y en el medio también otro disco para rigidizar los árabes, porque guarda, las fuerzas que entrega el agua, una fuerza en esta mitad del ala entre este apoyo y este apoyo, debe ser repartida justamente a este apoyo y este apoyo. Si yo tuviera la fuerza acá en el medio y no tuviera este disco en el medio, lo tendría que repartir en la soldadura de este lateral y de este otro lateral, duplicando la distancia. Por lo tanto, podría generarse que el álave se distorsione, o sea, se deforme de una manera tal que me puede generar algún tipo de inconveniente en cuanto a las turbulencias que se van a generar a la vuelta de cada ala. Entonces uno tiene que tratar de que estas figuras geométricas se mantengan quietas a lo largo del tiempo con o sin carga, que no haya grandes deformaciones. Entonces acá, ¿qué es lo que han hecho? Un rigidizador en el medio, en vez de, eh, fíjense, en vez de hacer un álave solo y soldar esta punta y esta punta por ambos bordes, interior y exterior, lo que se hizo es dividir el álave en dos y hacer un disco exterior, un disco intermedio, soldando todo interior-exterior y de nuevo volver a soldar todo interior-exterior como para darle mayor rigidez al rotor. ¿Sí? Y esto, bueno, es el conjunto con el dispositivo que estábamos hablando recién, que proponen estos muchachos de Bolivia, que ponen la tapa para la limpieza de la entrada y lo que vendría a ser el aparatito este, que acá se ve, que es el cierre del ingreso. En realidad, aguas arriba de esto, porque esta es ven la unión de la máquina, acá se une la máquina. Esto es lo que nosotros tendríamos que fabricar y esta también, bueno, puede ser la embocadura que venga circular de un caño redondo y se transforme en cuadrado. Acá conviene que sea cuadrado porque la válvula es cuadrada y el ingreso del agua a este rotor tiene que ser rectangular. Repito, el ingreso de este rotor es rectangular. Fíjense por qué. Y porque tiene que ser desde este punto hasta este punto el ingreso. Y tiene que tener una altura que debe abrazar gran parte de esto, tres cuartos de esto, o un medio por lo menos del diámetro, perdón, casi medio diámetro de este rotor, que va a enfrentar el agua para que le transfiera la energía. Entonces tiene que ser rectangular, no queda otra. Esto es rectangular, la aducción, el ingreso a la turbomáquina tiene que ser rectangular, no se discute. Acá se ve, ¿ven? En esta figurita, vamos a agrandarla un poco.
para que ustedes la vean tranquilamente. A ver, acá está. Sí, no se ve, se pixela un poco, pero fíjense que es el ancho. ¿Sí? Y esta vendría a ser el frente que tiene hacia el rotor. Y este agujero con estos tornillos ha sido hecho para no sacar la carcasa si quiero sacar el rotor. Todas esas cuestiones se pueden tener en cuenta, hacerse o no. Porque acá que implica un punto donde voy a tener pérdida, donde tengo que poner una junta, bla, 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 5.000 tornillos, desajustar uno por uno. Esto es una historia. Acá lo mismo, junta, tornillo, desajustar. Esta, no, acá van los tornillos y la junta porque viene obviamente una transición cuadrada o rectangular a redonda. Seguro, con certeza. Porque generalmente los caños que utilizamos son rectangulares, son circulares. Bien, decíamos recién que se cortó que este es el rango de funcionamiento de estas turbinas Banqi. Bien. Bien, eso significa que si yo tengo 100 litros por segundo y 20 metros de altura, voy a poder sacarle energía. La potencia, teóricamente, es 0,2 litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Si son 200 litros por segundo, son 0,2 metros cúbicos por segundo, por 20 metros de altura, por 8 podríamos sacar 30 kilowatts. ¿Sí? Tener 30 kilowatts de potencia a la salida del eje de la turbomáquina si estuviéramos en 200 litros por segundo y 20 metros de altura. ¿Ven? Yo puedo tener fija la altura porque la elección de nuestro emplazamiento va a fijar la altura. Lo que yo puedo hacer con una válvula de ingreso es modificar el caudal. ¿Y qué es lo que va a bajar? La altura no, porque va a ser la misma presión. Lo que va a bajar es moverse el caudal. Entonces nos estaríamos moviendo en una línea horizontal de esto. Si yo cierro el ingreso, voy a bajar a 100 litros por segundo y voy a tener una potencia. O voy a llegar a 500 litros por segundo y voy a tener otra potencia. ¿Me entienden cómo funciona? Por eso es tan linda esta máquina que nos permite tanto juego. Nos permite bastante juego. Ahora, veamos cómo es el rendimiento. Y acá está la belleza de este bichito. Si bien es cierto, no tiene 90% de rendimiento, tiene 70% y por ahí anda, es una belleza, es un chiche, porque entre el 30 y el 100% del caudal de diseño nosotros tenemos un rendimiento aceptable. ¿Ven? O sea, se le saca el jugo a la máquina entrega buena eficiencia, su eficiencia en una variación de caudal importantísima. Entre el 40%, podemos decir básicamente, peso más, peso menos, entre el 30 y el 100% del caudal, nosotros obtenemos un 70% de eficiencia. Cosa que en las otras máquinas es medio difícil. ¿Sí? Por eso, yo tengo 80 metros de altura, supónganse, y el diseño es para 500, para 500 litros por segundo, y yo voy bajando esto, la ecuación de la potencia sigue quieta, depende del caudal y la altura. 80 por 200 por 0,70, pongámosle, 7,5 en vez de 9,8, podríamos decir 9,8 por 0,7, sí, por 6. Entonces 20 por 6 por 0,2, tenemos 24 kilowatts de potencia instalada para 80 metros de altura y 200 litros por segundo. Porque tenemos un rendimiento del 70%. Está bien, si estaba diseñada para 500 litros, 200 dividido 500 es el 40% del caudal.
¿Cuál sería el rendimiento para el 40% del caudal? 70%. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta turbinita? Es, como yo digo, un F100 de las camionetas, porque funcionan bárbaros. Está bien, no serán las más eficientes de las camionetas, pero vos le podés cargar una tonelada atrás y se partirá en 500 pedazos con el tiempo, pero sigue funcionando. Entonces eso es lo que tiene de bueno esta máquina. Muy buena en ese sentido, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy piola, muy resistente, muy versátil a nuestras necesidades. Y por eso los bolivianos la usan. No son ningún idiota. Se pusieron a jugar con esto y se dieron cuenta de que era una de las más piolas de las maquinitas para ser usadas. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hablar entonces, luego vamos a ver algunas cuestiones técnicas y tecnológicas a tener en cuenta, con lo cual ya podríamos entrar en el diseño de la Michael Banky y de cada una de estas maquinitas. No sé si ¿cómo se llama? La Francis, pero la Michael Banky va a andar bien, la Pelton no va a ser tanta historia para su dimensionamiento. Bien, decía, la primera turbomáquina tipo Banqui se fabricó en el año 88, destinada al proyecto hidroeléctrico Condo, ahí en Bolivia. Recuerden ustedes eso como para tener una idea de dónde se está aplicando estas maquinitas. ¿Sí? Bien, no vamos a hablar por ahora más de máquinas, veamos un poco más el equipamiento necesario en la mini central para gobernar todo lo que es, cómo funciona dentro. ¿Por qué? Porque ustedes probablemente en el futuro van a ser los técnicos que van a tener que reportar el manejo y hacerse cargo de estos merengues. Por lo tanto, deben saber cómo funciona todo esto. A mediados de los 80, dice el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, se ejecutaron las primeras experiencias de generación hidroeléctrica con pequeñas turbinas Pelton y Michael Bank, destinadas a adquirir tecnología en la construcción de estos equipos para su posterior aplicación a proyectos de electrificación rural. En ese entonces, el país solo contaba con una cobertura de electrificación de aproximadamente el 20% de la población rural. Surgió entonces la necesidad de desarrollar un equipo de regulación de velocidad del grupo turbina generador adecuada a las potencias y especificaciones requeridas por los proyectos de electrificación a desarrollarse en comunidades rurales. La primera turbina construida por el Instituto de Hidráulica e Hidrología, destinada a la electrificación de una comunidad rural, Proyecto Cóndor, fue equipada con un regulador de velocidad mediante control de carga electrónico importado del Canadá, Thomson Howe, Canadá. Bueno, como ustedes verán, siempre la misma milonga. La plata la pone otro y se importa en este tipo de cuestiones. Planteamiento del problema. Una central hidroeléctrica en operación aislada requiere un equipo de regulación de velocidad para mantener constante la frecuencia. Recuerden, la frecuencia de la electricidad alterna generada va a depender de la velocidad de giro. Si yo mantengo la velocidad de giro del generador, acuérdense del par de polo y toda esa historia, entonces yo mantengo la frecuencia. Y por lo tanto el voltaje de la energía producida también, debido a que el grupo turbina generador se encuentra entre la potencia hidráulica de entrada y la potencia eléctrica de salida. Entonces, cualquier cambio a la salida, o sea, en la carga eléctrica, ocasiona también el cambio de velocidad del grupo y por tanto en la frecuencia del voltaje. Es decir, si la carga baja, la turbina se acelera, se embala, se dice. Y si la carga sube, esta se frena. ¿Por qué? Y porque tiene que generar más. Requiere más potencia. Me están pidiendo, es como el motor del auto. Si yo necesito subir una cuesta, ¿qué va a pasar? Se va a querer achanchar. Tengo que bajar una marcha y acelerar más el motor. Necesito que genere mayor potencia. Entonces necesito meterle más potencia. Esto no tiene nada que ver con la potencia límite del equipo, ¿no? No se equivoco. Cuando yo tengo una potencia, yo digo, tengo una turbomáquina, un equipo que me da 500 kilowatts, supongamos, por decir una tontera,
me da 500 kilovatios en un pueblito rural, y yo sobrepaso los 500 kilovatios, y ahí ya no se me va a embalar la turbina, porque si ya no da más, no puede generar más. Ahí va a empezar, si aumenta la carga, va a empezar a caer la tensión, ¿me entiendes? No va a haber suficiente energía. Pero ¿qué pasa? En el medio de la capacidad de generación, y por eso es tan buena la Michael Banking, yo puedo manejar puedo hacer una relación que yo entre el 30% de la carga y el 100% de la carga no tengo historia en cuanto al rendimiento del equipo. Lo puedo manejar con el caudalímetro, decir, bueno, no tengo mucha carga, listo, cierro el paso de agua. ¿Por qué? Porque no necesito un par motor para hacer frente a la necesidad de energía, al consumo. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, de nuevo, una central hidroeléctrica en operación aislada requiere un equipo de regulación de velocidad para mantener constante la frecuencia y por tanto el voltaje de la energía producida, debido a que el grupo turbina generador se encuentra entre la potencia hidráulica de entrada y la potencia eléctrica de salida del generador. Entonces, cualquier cambio a la salida, o sea, la carga eléctrica, el consumo de eléctrico, ocasiona también el cambio en la velocidad del grupo y por tanto la frecuencia y el voltaje. Es decir, si la carga baja, la turbina se acelera y si la carga sube, la turbina se frena, tal como un auto. Existen varias formas de mantener constante la velocidad. Control actuando sobre el mecanismo de regulación de caudal de la turbina en forma manual exige la presencia permanente del ñato ahí al lado de la válvula. Cuando aumenta el consumo, la gente enchufa, prende más luz, qué sé yo, el vago tiene que abrir el paso del agua para que genere más energía la turbomáquina. Y cuando la gente se va a dormir, el ñato tiene que ir cerrando el paso del agua porque ya no se necesita tanta energía a la salida y se va acelerando y no tiene que dejar que se acelere la máquina, sino cambia la frecuencia, sube la tensión y se pudre todo, se quema todo. Bien, entonces el control manual, descartado, no existe, no sirve, pero se puede hacer. No es que no se puede hacer, es estúpido, pero se puede hacer. Luego, gobernador con mecanismo automático, normalmente eléctrico hidráulico, que actúa igualmente regulando el caudal, pero en forma automática. Esto es lo que normalmente se usó, que es un mecanismo automático, pero electrohidráulico. O sea, ¿por qué? Porque el sensor cuenta la revolución y si ésta se acelera, acciona un hidráulico que cierra el paso el ingreso de agua a la turbomáquina. ¿Y por qué lo cierra? Pues si se acelera es porque baja el consumo, necesito menos potencia. Si necesito menos potencia, necesito menos caudal. Punto. La altura no varía, porque la altura es fija. De donde yo tengo la toma, viene por el canal, cámara de carga, baja el caño, eso no lo puedo mover. Entonces, ¿qué muevo? El caudal. Entonces el P, potencia igual a 8QH, 8 o 7 o 6, lo que sea, queda fijo porque es un número que está relacionado con el rendimiento de todo el equipo y con la aceleración de la gravedad, que 9,8, que baja a 8, a 7, depende del rendimiento de todo. El H no varía porque el agua viene por la misma tubería, desde la misma cámara de carga y no varía. ¿Y qué puede variar? ¿Y Q puede variar? Caudal. Entonces, ¿cómo hago variar el caudal? Cierro o abro la llave de agua, no hay otra historia. Entonces, puedo tener una válvula mariposa regulada con un accionamiento hidráulico o hidráulico con aceite o hidráulico neumático. ¿Sí? Entonces, que yo ya lo tengo previamente escalado, cómo es, cuánto tiene que cerrar para yo bajar tanta potencia. Y puede tener una pequeña computadorita que va leyendo la potencia que exige la red, o sea, la salida de la máquina, qué potencia me están exigiendo, en función de eso, abrir el paso del agua o cerrar el paso del agua. Ese es un gobernador con un mecanismo automático, normalmente electrohidráulico o electroneumático, faltaría ahí, porque neumático también, que actúa igualmente regulando el caudal, pero en forma automática. Sacamos el operador del primer caso y acá ya lo automatizamos. Pero es lo mismo, un ñato que acciona una válvula mariposa.
que es un brazo, con un aparatito, con un brazo hidráulico o con un brazo neumático, que es lo mismo. Y luego tenemos control de carga, equipo electrónico que regula la velocidad controlando la carga, es decir, adecuando la carga a la potencia hidráulica presente en todo instante. El grupo turbina generador debe ver carga constante para mantener constante su velocidad, aun cuando los usuarios de energía cambien su demanda. Esto es posible derivando la potencia no utilizada a un disipador en forma instantánea y cuando la demanda crece, desviando del disipador a los usuarios. Este control de carga no se puede usar en las grandes centrales, porque es poner mucha resistencia bajo agua, es una cuestión así, generar calor como para derivar la energía que no se consume. Medio yacyretano podríamos hacer eso, chicos. La cantidad de energía que se genera, si la tuviéramos que disipar, una locura. O una parte de ella ya es una locura. Entonces, esto sirve para pequeños aprovechamientos. En el caso de microcentrales hidroeléctricas, las dos primeras opciones resultan bastante caras y de difícil operación y mantenimiento. Los controladores de carga son equipos de bajo costo, poco mantenimiento y operación automática, constituyéndose una mejor opción, viabilizando la instalación de microcentrales hidroeléctricas de operación confiable y estable en frecuencia. Bueno, acá los muchachos te están diciendo lo siguiente. Gobernador con mecanismo automático, hidráulico o neumático, qué sé yo, es muy bueno, funciona, pero es caro. Si es bueno, ¿no? Porque si es una cosa que te va a fallar, te va a hacer un desastre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de salida eléctrica. Si aumentamos mucho la tensión, tendríamos que tener todo, obviamente, equipos automáticos para desconectar la carga. Pero puede ser que sea complicado un gobernador automático. ¿Por qué? Porque la gente del lugar no tiene la menor idea y por ahí no lo puede resolver. ¿Me entienden? Entonces, por ahí los criterios de diseño son los que condicionan toda la historia. Si no somos una empresa en serio que trabaja, que tiene acceso, el lugar no es tan fácil de acceder, no todos los días vamos por ahí, qué sé yo, Catoa, por ejemplo, por decir una tontera. O me voy a Valle Grande, ¿saben que necesito 4 horas para llegar a Valle Colorado? 4 horas. Yo no voy a ir, voy a dejar un día completo a la gente sin luz porque no me falló el sistema automático y no hay nadie que lo sepa arreglar. Y yo tengo que conseguir los repuestos, hablar, che, ¿cuál es el problema? Mirá, no sé, no funciona, nadie sabe nada. ¿Cómo lo arreglas? Una historia, tenés que ir hasta ahí. Te lleva 6 horas salir de Jujuy y llegar a Valle Colorado. Y ir ahí. ¿Sí? Por lo menos son 2 días. Entonces, cada reparación, ¿cuánto sale? Un ojo. Entonces, el control de carga de esta manera es control de carga y desviación de la carga, vendría a ser. Está bueno porque si no es mucha la potencia que se genera, se puede desviar a un, como vimos en las fotos anteriores, a un estanquecito dentro de la propia casilla de máquina o no, eso ya depende, uno hace lo que quiere ahí. De modo tal que el agua, o sea, que fluya permanentemente agua, que tenga siempre agua y haya una resistencia ahí, cosa de que cuando no hay consumo, toda la energía generada la queman una resistencia dentro del agua, calienta agua, ya está, y la volvemos al curso. Obviamente que hay que tener mucho cuidado con eso, porque si el curso tiene este, cuando devolvemos el agua, la devolvemos a un curso natural, que a su vez tiene fauna vitícola. Eh, yo no sé si en el informe de calidad ambiental no van a aceptar eso, porque el agua va a subir a una temperatura bastante importante y capaz que me calienta toda la zona. Habría que ver y ver cómo se puede evitar de que esto afecte la fauna local. Otro de los problemas que pueden derivarse del uso de este tipo de disipador de energía. Dice, bueno, en el caso de microcentrales hidráulicas, las dos primeras opciones resultan bastante caras y de difícil operación y mantenimiento. Los controladores de carga son equipos de bajo costo, poco mantenimiento, operación automática, constituyéndose una mejor opción,
Y dice que viabiliza la instalación de microcentrales hidroeléctricas de operación confiable, ¿sí? Viabilizando la instalación de microcentrales hidroeléctricas de operación confiable y estable en frecuencia. Bien, ahí hemos visto cuáles son los problemas de los gobernadores o controladores de carga. Controladores de caudal de la turbomáquina hidráulica, tiene que haberlo para la energía que empresa. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y del marco del programa hidroenergético, se planteó el siguiente proyecto de investigación: desarrollo de un regulador de velocidad por control de carga electrónico para el grupo turbina generador, cuyo objetivo principal era elevar el nivel de vida de las comunidades rurales mediante el aprovechamiento de energía hidráulica para la generación hidroeléctrica local. Específicamente se planteó investigar y desarrollar tecnologías hasta la construcción de un prototipo de controlador de carga electrónico para la regulación de velocidad de equipos de generación hidroeléctrica, cumpliendo las exigencias de confiabilidad, bajo precio y mantenimiento, sobre todo adecuado para la operación de microcentrales por personal escasamente capacitado, personal local de las comunidades rurales beneficiarias. Veamos esto porque es muy importante. Justificación, dice: el emprendimiento se justificaba por los siguientes aspectos: alto costo de equipos importados sin posibilidad de mantenimiento local debido a la imposibilidad de acceso por encontrarse sellados, equipos importados poco adecuados para operaciones locales de microcentrales debido a la escasa formación técnica de estos, posibilidad de fabricación local con componentes disponibles en el mercado nacional. El desarrollo de software propio permite infinidad de opciones a ser adecuadas a las necesidades de las microcentrales aisladas en ubicaciones remotas, como por ejemplo incorporar alarmas y señalizaciones acorde a las necesidades de las operaciones y a su nivel de formación técnica. La adquisición de tecnología propia permite el verdadero desarrollo del aprovechamiento de la energía hidráulica, limitando las dependencias. Metodología. Para el desarrollo del controlador de carga electrónico se empleó la siguiente metodología: diseño, construcción de un prototipo, pruebas en el banco de pruebas del Instituto Hidráulico equipado con turbina hidráulica accionada por bomba centrífuga, generador síncrono, cargas eléctricas y todo el equipamiento de instrumentos de medición. Una vez obtenidos los desenvolvimientos aceptables en laboratorio, el prototipo fue instalado en proyectos reales en campo, evaluándoselo permanentemente e incorporando constantes mejoras en un proceso de realimentación e incorporación de nuevos diseños. Este proceso ha continuado durante los últimos 15 años hasta contar con un equipo estable y confiable. Bueno, y acá está el esquema general en una microcentral hidroeléctrica. Esquema general de una microcentral hidroeléctrica. Potencia hidráulica igual a QH sobre 102 en kilowatt. No sé, capaz que H está en litros por metro y ahí Q está en litros por segundo, probablemente por ese coeficiente. Hay que ver. Válvula de cierre, regulador de caudal, manómetro de presión, regulador de caudal, turbina, generador a 1500 revoluciones, 50 Hz, potencia la que corresponde en kWh, fase tiene 3, RST, y el controlador electrónico de carga. Resistencia encendida en función de la carga que se está tomando. Cero resistencia encendida, entiéndase chicos. Cero resistencia encendida, toda la carga a pleno la están tomando afuera. Toda la resistencia encendida, nadie está usando la energía. O sea, si yo tengo que probar el generador, la turbina, todo, qué sé yo, solo, todavía no he hecho el tendido energético, tengo que encender todas las resistencias para que toda la energía del generador sea consumida en la resistencia en el agua, que están en agua. ¿Sí? Bien. Ese es el esquema general de una microcentral hidroeléctrica. Y este es el controlador electrónico de carga. Y acá lo más interesante: resistencias de calefón, rosca de 1 pulgada. ¿Qué está? Son de 2000 watts. Bueno, en realidad habría que ver. Resultado: al presente se tiene un equipo totalmente
operable y confiable, operando en por lo menos 35 microcentrales hidroeléctricas en varios departamentos del país. Es un controlador diseñado para su aplicación con generadores monofásicos o trifásicos en conexión estrella con dispositivos blindados y sumergibles de 220 volts, tipo resistencia de calefón y potencia de control hasta 120 kilovatios. El microcomputador integrado en un solo chip contiene el software de desarrollo propio que ha demostrado su confiabilidad a más variadas situaciones de operación del equipo electromecánico. Operación con mínima deformación de onda que determina poca generación de radiofrecuencia por el uso de conmutadores de estado sólido, disparo de cruce por cero, triac o relé de estado sólido. El controlador básicamente consta de fuente de alimentación derivada por la misma red de energía generada, tarjeta electrónica de procesamiento de información y toma de decisiones, módulo de salida de potencia totalmente en estado sólido, es decir, sin parte electromecánica en movimiento como relés o contactores que cuentan con vida limitada. Protección por disyuntores termomagnéticos. Bueno, ahí está, los equipos de resistencia bañados en agua de forma tal que disipen la energía, que no se consuma. Y acá tenemos la parte de controlador electrónico adentro, etcétera, accionadores, lectores, frecuencímetros, voltímetros, llave voltimétrica, los pilotos de estado de las resistencias, ¿sí? Si están bien o si se quemaron, pues puede quemarse también. Bien, panel equipado con indicadores luminosos de estado de carga al disipador, de gran utilidad para el operador de la planta, contando en todo instante con estado de potencia disponible para la red, estado de la resistencia de disipación, déficit de energía hidráulica o sobre velocidad. Caja metálica pintada con puerta y seguro. Déficit de energía hidráulica o sobre velocidad. O sea, déficit de caudal, cuando me estoy quedando, no estoy pudiendo generar la energía que se requiere, y cuando tengo exceso de energía, se me aumenta la velocidad de la máquina. Bien. El controlador eléctrico de carga, SEC 673, reúne las siguientes especificaciones. Bueno, y acá tienen las especificaciones del controlador electrónico de carga. Conclusiones. Al presente se han equipado más de 35 microcentrales hidroeléctricas construidas en los últimos 20 años por el programa hidroenergético Controladores de Carga de Diseño y Fabricación Local, en varios departamentos del país. Con respecto al equipo se puede concluir, ahí está la foto, el equipo es muy confiable y adecuado. Bueno, acá hay una serie de cositas a tener en cuenta. Bien, como me estoy quedando sin tiempo, vamos a ver con posterioridad este detalle ya, cómo han hecho ellos, cómo han armado todo este parque de generación hidráulica, algunos casos, cómo está armado todo, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Equipos completos de generación. Quedamos ahí y bueno, a ver alguna pregunta que tengan. Ninguna de mi parte, ninguna, profe, por ahora. Bien, pero si tienen dudas, lean esto, si tienen dudas, podemos brindarles una aclaración. Aquí dice, ya que contando con turbinas hidráulicas tipo Pelton, Michael Bank, gobernadores y reguladores de velocidad desarrollados por el instituto y generadores importados, se armaron equipos de generación completo. Estos equipos se instalaron 35 microcentrales hidroeléctricas construidas en el programa hidroenergético en cerca de 20 años de trabajo. El esquema general del equipo de generación se observa en la figura 50. La turbina y el generador sobre la losa de fundación con la descarga de la turbina al canal de restitución, en la pared del regulador o gobernador de velocidad y a la vez el tablero de control, y en una cámara aledaña al canal de salida al tanque disipador de energía alimentado con agua por el desfogue de la turbina hidráulica. Desfogue significa cuando se desagua la turbina hidráulica. Al pasar por la turbina
desfogue, tubería de alimentación. Acá ponen como un embudito, una tubería que entra acá y un rebalse que sale de la parte superior, esta entra a la parte inferior, entonces provoca un circuito de agua de abajo hacia arriba para enfriar ¿cómo se llama? Eh, la resistencia. Hay que tener cuidado con esto porque si no tenemos la altura suficiente de agua, como esto es un vaso comunicante, capaz que se me funda la historieta esta. Por ahí conviene dejar todo esto más abajo, de modo tal que siempre esté bebido en agua. Cuando la velocidad de la turbina alcanza la velocidad de trabajo del generador, ambos se acoplan directamente a este eje mediante un acople flexible. Bueno, este es un acople flexible, ya saben cómo es un acople flexible, son dos, es como el acople de la dirección de un auto, que ese en realidad permite movimientos no en el mismo eje. Pero bueno, tienen, en este caso tienen dos, ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, son unos discos que están soldados a cada eje, con agujeros para tornillos. Y en el medio se le pone tipo sándwich, uno o 1,5 centímetros de una goma especial, resistente, de baja deformabilidad, de modo tal de que sea un acople flexible, no un acople rígido, porque si no tendríamos que poner estos dos elementos atornillados, pegados uno con otro. Originalmente se diseñó un acople flexible tipo cruceta, figura 51. Bueno, acá tenemos. Que se fabricaba inicialmente en duraluminio y posteriormente de hierro fundido. Sí, un acople flexible es preferible, siempre. Si hay algún pequeña vibración que la turbina le transfiere al generador o al revés, yo no quiero. Se traten de alinearlo más. Esto nunca es perfecto, la base de esto tampoco, nunca hay perfección total. Hay que tender a eso, pero nunca hay perfección total. Bueno, ahí tienen una fotito, equipo de generación con acople flexible tipo cruceta en Tamayo La Paz. Equipo de generación con acople flexible de Manguito y llamar. ¿Eh? Debido a algunos problemas de desgaste de tipo de acople, se diseñó uno nuevo de Manguito con buje de goma. Esta pieza trabaja satisfactoriamente con mínimo desgaste. Fibra 52 y 53. Y acá se ve. Para saltos netos bajos, la velocidad de los rotores de la turbina es relativamente reducida, la velocidad de trabajo de generadores comerciales es mayor. En este caso se amplifica la velocidad mediante poleas y correas, figura 54. Este método de transmisión de potencia es adecuado para potencias reducidas para nuestro medio debido a que las correas industriales son de uso común y se las encuentra fácilmente en el mercado local. No se han empleado cajas reductoras de engranaje debido a la inexistencia de estos aparatos en el mercado local. Su alto costo en caso de importarlo y el costo de mantenimiento que significa debido a la necesidad. Esto no tenemos problemas nosotros. Si ustedes necesitan una caja de engranaje, o sea, un reductor de velocidad o ampliador de velocidad, llámenlo como quieran, en el país se fabrica. Nosotros hemos comprado del tipo que se nos dio la gana en Palpalá para el giro de nuestros hornos pirolíticos. En Palpalá necesitábamos gran potencia y reducción, o sea, de 1500 vueltas a muy pocas vueltas. Entonces, eran reductores bastante grandes y pesados. Bueno, no será el caso en este caso, pero si hace falta reductores, acá no hay que importar nada. Lo fabricamos en Argentina, es una tontera el motor reductor. Son engranajes que se estudian en ingeniería mecánica, los técnicos mecánicos saben más que los ingenieros. Así que ese problema no lo tenemos. Equipo de generación, proyecto Muñaipata. Muy lindos, fíjense. Esto sí se usa. Y está muy piola porque estas correas se tratan de usar correas que se puedan conseguir. Y no hay problema, ¿ven? Acá poca